Hola, ¿sabes lo que son las biomoléculas, bioelementos, la célula y sinapsis? ¿No? Pues aquí te lo explicaré. Los bioelementos son, como dice su nombre, elementos básicos, los cuales constituyen a todo ser vivo. Estos bioelementos se pueden dividir en tres. Los primarios, los cuales corresponden a un 96% del total de la materia de todo ser vivo, entre los cuales destacan el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Luego están los secundarios, quienes constituyen aproximadamente el 3,9% del total, entre los cuales se encuentran el sodio, calcio, potasio y cloro. Y por último tenemos a los oligoelementos, quienes constituyen el 0,1% del total, que son el cobre, zinc y manganeso. Aunque el bioelemento con más presencia en los cuerpos de los seres vivos es el carbono. De igual manera, dentro de la composición de los seres vivos podemos encontrar las biomoléculas, las cuales pueden ser inorgánicas, quienes no presentan ningún átomo de carbono en su estructura, como por ejemplo las sales minerales, u orgánicas, quienes sí presentan átomos de carbono, como por ejemplo carbohidratos, quienes dan energía a corto plazo, lípidos, quienes dan energía a largo plazo, proteínas, quienes tienen la función de transporte, y los ácidos nucleicos, quienes almacenan y transmiten información genética. Gracias a todas estas moléculas se pudo dar pie para poder crear estructuras más complejas y también al mismo inicio de la vida, el cual se cree que fue hace 3.800 millones de años. Gracias a esto, Humberto Maturana, un gran biólogo chileno, fue capaz de desarrollar el concepto de autopoiesis, el cual nos habla de que la vida tiene la propiedad y la particularidad de producirse a sí misma. De esta misma manera, logramos entender que existe una organización en la estructura de los seres vivos, la cual parte por un nivel atómico, luego con un nivel molecular, después con un nivel celular. Luego están los tejidos, órganos, sistema y por último el organismo. Para poder hablar de los seres vivos, debemos entender que su base estructural son las células y entender que estas mismas se dividen en las células eucariontes y las células procariontes, donde las eucariontes poseen una membrana celular y nuclear, las cuales también poseen citoplasma con abundantes organelos y las encontramos principalmente en el reino animal y en el reino vegetal. En cambio, las células procariontes, quienes no poseen membrana celular y su núcleo está disperso en el citoplasma de la célula, se encuentran principalmente en organismos unicelulares, como por ejemplo bacterias, hongos, levaduras, entre otros. Tanto las células eucariotas y procariotas llevan a cabo funciones esenciales como la nutrición, la relación con el medio y la reproducción. Esto dependiendo de sus compuestos, los cuales se encargan de almacenar la información genética, sintetizar las proteínas, sintetizar los lípidos, la respiración celular y proteger las células. Dentro de nuestra composición como seres humanos encontramos los tejidos nerviosos, quienes cumplen roles fundamentales tales como el procesamiento de funciones cognitivas, emocionales y de supervivencia. Todo este complejo sistema se conecta entre sí gracias a los nervios y órganos sensitivos, quienes a través de un estímulo generan una respuesta. El tejido nervioso se divide en dos partes: las neuronas, quienes son las encargadas de transportar los estímulos a los centros integradores, que son el cerebro y la médula, y las neuroglías o células gliales, quienes tienen la función de ser estructura para el tejido nervioso, siendo ambas células del tipo eucarionte. Las células gliales se pueden dividir en cinco, las cuales son los astrocitos, los oligodendrocitos, las microglías, las células ependimarias y las de Schwann. Todas estas cumplen varias funciones fundamentales, entre las cuales se pueden destacar el aislamiento eléctrico, la producción de mielina, el apoyo estructural, entre otros. La neurona tiene dos tipos de clasificaciones, según el número de prolongaciones, unipolares y bipolares, o según la función, neurona sensitiva, motora o de asociación. De igual forma, están compuestas por cuatro partes muy importantes: el soma, el axón, las dendritas y el botón sináptico.
Es gracias a este conjunto que se puede producir la comunicación entre neuronas a través de la sinapsis, de las cuales existen varios tipos. Por ejemplo, la sinapsis neurona-neurona, la cual es la base del aprendizaje y la memoria. También tenemos la sinapsis neurona a célula secretora. Esto se ocupa principalmente en el sistema endocrino. Y por último está la sinapsis neurona a célula muscular, donde la neurona manda el impulso hacia la célula muscular para poder generar un movimiento. De igual manera, podemos clasificar la sinapsis según el lugar de contacto, por ejemplo, las axodendríticas, las axosomáticas y las axoaxónicas. Por último, las sinapsis se dividen en eléctricas o químicas, donde la primera manda un impulso eléctrico a través de la neurona. También es la más rápida, directa, sincrónica y bidireccional. Un ejemplo de estas son los reflejos, mientras que la segunda es un poco más lenta y tiene directa relación con el aprendizaje y las emociones. Todo esto a través de neurotransmisores. Los fármacos de igual manera cumplen un rol fundamental para la salud mental, debido a que estos actúan directamente a nivel neuronal. La forma en la cual la sinapsis química trabaja es simple. El botón sináptico de la neurona presináptica contiene vesículas con neurotransmisores dentro, los cuales son liberados al espacio sináptico para luego unirse con los receptores químicos de la neurona postsináptica. Dentro de este mismo tipo de sinapsis existen dos categorías, la sinapsis inhibitoria y la sinapsis excitatoria, la cual la primera hace que la transmisión desde la neurona presináptica hiperpolarice la membrana de la neurona postsináptica, dificultando el desencadenamiento del potencial de acción, mientras que la segunda despolariza la neurona postsináptica, resultado de la transmisión de información. Un ejemplo de este tipo de sinapsis es la cocaína, debido a que su efecto a nivel neuronal es la sobreestimulación de la neurona, lo que ocasiona que los puentes de las neuronas queden abiertos, permitiendo un ingreso masivo de sodio, lo que ocasiona que la neurona se sobreestimule y se estrese. De esta misma manera funcionan los fármacos, ya que simulan ser un neurotransmisor para adherirse a los receptores y así lograr que la neurona logre la acción deseada. Estos fármacos son usados comúnmente para suplementar hormonas, como es el caso de la fluoxetina, un antidepresivo el cual hace que se inhiba la recaptación de la serotonina, haciendo que los neurotransmisores se mantengan en los receptores químicos, permitiendo que estos neurotransmisores hagan su función por más tiempo. Para concluir este video, puedo declarar que los contenidos vistos en el ramo de psicobiología son fundamentales para nosotros los futuros psicólogos, ya que sin estos conocimientos no lograríamos comprender el funcionamiento biológico de la mente humana y no podamos ayudar a nuestros pacientes. Por último, me gustaría agradecerle a usted, profesora, por todo lo que nos enseñó este semestre de una manera muy clara y fácil de entender.